Hola, buenas amigos y amigas, estamos en el programa número 3, Soñar, soñamos todos. Quedaros en este programa porque vamos a descubrir muchas cosas acerca de los sueños. ¿Qué significan los sueños? ¿Qué tienen que ver con nosotros? Porque a partir del psicoanálisis se mostró que los sueños tienen que ver con el soñante y que hablan de algo de nosotros, que vamos a averiguar por qué. Así que quedaros y dejaros soñar. Cuanto vives sueñas, porque al fin la vida es sueño. Uy, hola, ¿qué tal? La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Muy interesante de que la vida es sueño, ¿no? La poesía nos abre ese imaginario universal y nos muestra que hay cosas en todos nosotros que nos preocupan y que nos ocupan a lo largo de todas las épocas en nuestra humanidad, porque claro, ¿por qué nos interesan tanto los sueños? Porque no me digan que a ustedes no les interesa lo que significan los sueños. Vemos que a lo largo de toda la humanidad ha habido onirocríticos, personas que han interpretado sueños, luego la medicina nos decía que era una manifestación somática, pero claro, luego vino el psicoanálisis a mostrarnos que los sueños tienen un significado y tienen un sentido. Y claro, ¿por qué tienen un sentido? Porque los sueños hablan de usted, hablan de mí, hablan de cada uno de nosotros y tiene que ver con nuestros deseos infantiles y sexuales reprimidos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en todos nosotros hay una instancia que se llama inconsciente y que ahí está todo ese caldero de pulsiones. Para decirlo de alguna manera, en todos nosotros hay odio, hostilidad, hay deseos que son prohibidos, hay celos, hay envidia, ¿no? Hay una gama de sentimientos que ni nos confesaríamos en voz alta y mucho menos no lo pensaría ni aún en sueños. Hay estas frases que nos hablan de esto. Entonces, ¿qué quiere decir los sueños? ¿Por qué la interpretación de los sueños? El psicoanálisis trae la interpretación de los sueños porque Freud estaba descubriendo, cuando estaba atendiendo a sus pacientes, que los pacientes le contaban sueños, sí, hablaban de su relato, de lo que le pasaba, iban asociando, iban hablando en voz alta en esa terapia, y ahí pues Freud dio cuenta que empezaban a contarle los sueños. Y claro, vio que los sueños, como los síntomas, tienen un sentido. Claro, los sueños tienen que ver con la salud de cada uno de nosotros, porque los sueños son la vía regia al inconsciente y nos dice que los síntomas hablan y los sueños también hablan de una verdad que nosotros desconocemos, porque me parece muy importante y fundamental saber que somos un sujeto dividido, es decir, que la conciencia es un mero órgano de percepción. Lo que yo digo del sueño, lo que me levanto, ¿no? Y me despierto y digo, hoy he soñado tal cosa, te ríes, a veces te levantas agitado porque ha sido una pesadilla, eso que dices de manifiesto no es lo real, no es la apariencia, está ya transformado, entonces necesita de una interpretación, como los síntomas. ¿Por qué? Por esa cuestión que decimos, que está el caldero de pulsiones en nosotros, hay deseos que negaríamos, ¿no? Que no queremos saber nada de ellos y que forman parte activa de nuestra vida, que producen efectos en nuestra realidad, porque hay afectos que reprimimos porque no toleramos que en nosotros pueda haber un deseo hacia una persona que no debemos. Entonces eso no se olvida, no se aparta, en todos nosotros hay una moral, sino que permanece vivo, pero ese permanecer vivo también es nuestra energía psíquica, es nuestro desear, es lo que nos hace levantarnos y a trabajar, amar. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a veces hay cuestiones en nosotros que no toleramos y se reprimen, y eso aparece en los sueños disfrazados y normalmente son del orden de deseos hostiles y eróticos. ¿Qué pasa con la interpretación de los sueños? ¿Por qué está relacionado con la salud? Pues es muy importante que está relacionado con la salud porque nos habla, nos da una señal, una pista, ¿no? Nos abre todo un campo y nos dice que lo que soñamos tiene que ver con nuestra verdad. Y por ejemplo, procesos como el insomnio, ¿no? Cuando no podemos dormir, es solamente uno de los aspectos de la persona. Cuando hay una imposibilidad para dormir, estamos hablando también de una imposibilidad a esa entrega.
hay algo de la vida diurna que queremos controlar y también hay algo en nuestro dormir, porque claro, dormir es entregarnos a ese proceso, ¿no? Dormir quiere decir despojarnos de nuestro día a día, nos quitamos las gafas, el reloj y nos entregamos a ese dormir. Y cuando yo tengo una imposibilidad de dormir, estoy hablando de una cuestión que tiene que ver con mi deseo. Hay algo que temo en mí, hay algo en lo que yo temo desear, temo entregarme al sueño y ahí pues bueno, aparece ese proceso del insomnio, pero eso que me pasa en el sueño también me pasa en mi vida cotidiana. No me puedo entregar, no me puedo dejar llevar, quiero controlarlo todo y ahí aparece esa imposibilidad de entregarme. ¿Y por qué olvidamos los sueños, podríamos decir? Pues bueno, los sueños los olvidamos porque en todos nosotros está esa censura inconsciente y esto es muy importante, ¿no? Y para que lo veamos un poco, que lo tengamos un poco claro, esta cuestión de los sueños, en nosotros hay como tres instancias. Una instancia es la inconsciente, que es donde están pues todas ese caldero de pulsiones que hemos dicho, otra preconsciente, que ahí está en ese paso la censura, tiene que disfrazarse esos deseos infantiles reprimidos, sexuales, se tienen que disfrazar para aparecer en la conciencia de modo que no nos enteremos. Por eso aparecen los sueños tan absurdos, ¿no? Y podríamos decir que las pesadillas tienen que ver con que la persona ya está angustiada. Entonces hay un problema, una cuestión de angustia con esa persona que a través de la pesadilla la está hablando. Y los sueños son como una realización de un deseo. Y eso quiere decir que cuando estoy a punto de llegar, de conocer eso de mí que rechazo, ahí pues me despierto, ¿no? Como ocurre en la pesadilla. Muy interesante esta cuestión de los sueños, que hablaremos también más ampliamente en otras cabidas, porque la interpretación de los sueños es la obra central del psicoanálisis y es muy importante saber que todos los procesos que pasan en nosotros no son casuales. Los sueños son una importante mirada que nos señala qué nos está pasando y qué acontece en nosotros. Hay sueños típicos que también hablan de esos procesos que todos los seres humanos pasamos por esa consecución, ¿no? Instalar en nosotros ese padre, madre, hombre y mujer, y que hablan también de esos procesos que son en todos parecidos y que nos diferenciamos en la manera de renunciar a ellos. Así que los sueños tienen mucho que decir de nosotros. Nos vemos en la próxima, en el próximo encuentro, en este sueño diurno. Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en nuestra sección de amor y familia. Y cómo no, hoy en este programa tan interesante de qué soñar, soñamos todos, vamos a hablar también de ese proceso de soñar, de cómo acontece esa higiene del sueño en casa, con los más pequeños, con nuestro hijo. Y bueno, para ello es importante también os he traído el complejo de Edipo, porque claro, tenemos que tener en cuenta que los niños tienen sexualidad y vamos a ver por qué y cómo afecta en ese entramado pues, afectivo, familiar, y cómo debemos tener en cuenta que, claro, los niños, los primeros amores van a ser su mamá, luego su papá, ¿no? Hay un proceso de identificación con esas figuras y en el niño pues va a ser de una manera y en la niña va a ser un paso más y va a ser de otra, ¿no? Porque tiene que de alguna manera rechazar a esa mamá para sustituirla por el papá. ¿Qué nos dice el mito de Edipo? Pues os voy a decir un poco así en la superficie qué nos dice el mito de Edipo, porque los mitos nos hablan de cuestiones psíquicas muy importantes que de alguna manera todos intuimos, o los literatos intuían en el proceso de hacernos seres humanos. Y claro, el mito de Edipo lo que nos dice es que hubo un niño que nació en el seno de la isla de Tebas, de Yocasta
y Ialo, y ahí pues ese niño le dijeron en el oráculo que iba a matar al padre e iba a esposarse con la madre. Entonces, cuando se enteraron de lo que decía el oráculo, pues mandaron al niño a que lo mataran. Entonces lo colgaron en un árbol del pie y ahí pues un pastor lo recogió y lo entregó a los reyes de Corintio, claro. Le dijeron Edipo porque significaba pie grande, ¿no? Porque estaba colgado de un pie. Entonces, en Corintio ya esa persona, Edipo, ya se hizo mayor y bueno, y ahí consultó otro oráculo y le dijeron que tenía que alejarse del lugar de donde nació porque iba a matar a su padre y a casarse con su madre. Claro, él creyendo que sus padres verdaderos son los que estaba, huyó del lugar y en el camino se encontró con el padre, con su padre verdadero, con su padre biológico. Verdadero no quiere decir el que sea biológico, sino con el padre que originariamente pues lo había tenido de manera biológica, ¿no? Y ahí pues lo mata porque había una serie de trifulcas en el camino y ahí pues lo asesina a su padre y luego se encuentra con la esfinge que le dice pues un acertijo. Y si decía, ella devoraba a todos los que pasaban por allí y claro, en Tebas estaban bastante aterrorizados, incluso daban una recompensa. Él mató a la esfinge porque consiguió resolver el acertijo y después pues le ofrecieron la mano de la reina de Tebas y resulta que la reina era su verdadera madre, ¿no? Entonces vemos cómo cuando más adelante pasaron unas pestes por el país y ya él pues volvió a consultar al oráculo, le dijeron cuál era su verdad, ¿no? Es decir, que estaba casado con su madre, ¿no? Entonces se arrancó los ojos, ¿no? Esta tragedia de Edipo, que lo hemos contado así, pues un poco de manera superficial, nos habla realmente de una cuestión psíquica que nos pasa a todos, porque todos nacemos con esa posibilidad humana, ¿no? Y en los niños se van desarrollando, van conquistando su cuerpo a raíz de esos primeros amores. El primer amor es la mamá, y vemos que claro, que tienen que sustituir ese primer amor de la madre, ¿no? Y vemos que a través de las etapas se va relacionando con la mamá. Está primero la etapa oral, en la que succiona el pecho, en la que se lo mete todo en la boca, en la que se relaciona con la madre a través de la comida. Luego vemos esa etapa anal, en la que retiene y expulsa pues, a través de los esfínteres, ¿no? Y la mamá también está... Me refiero a función madre, no confundamos aquí la maternidad con ser hombre o mujer, ¿no? Sino con esa función que de alguna manera lo cuida. Entonces vemos que ahí regulaba también en esa etapa anal pues, los esfínteres y ahí pues, también se relacionaba con la mamá. Y luego está la etapa fálica en la que bueno, ya empieza a reconocer ese órgano sexual, genital, y ahí pues empiezan los toqueteos, etcétera. Y ahí aparece ya ese no, esa prohibición. Pues claro, en esos toqueteos tienen que ver con esos deseos que también tiene hacia la madre, ¿no? Por eso es importante que sepamos que en el niño hay sexualidad, no tanto dirigida a esa reproducción, ¿no? En el sentido de que es luego en la pubertad donde ya digamos que se aunan todas esas tendencias en el niño, ¿no? Pero vemos que ahí pues es importante la relación que tengamos con nuestro hijo. Y claro, en el dormir, que esto es importante, en los sueños, aparecen todas estas cuestiones que le pasan al niño. ¿Por qué? Porque cuando se relaciona con la madre, aparece el padre que le dice la prohibición, ¿no? Un tercero que le dice no, con tu mamá no, tu mamá es mía, y ahí pues aparece el no. Se tiene que interiorizar en todos nosotros una ley que nos prohíbe pues esa unión con esa madre, ¿no? Entonces aparece la ley y en todos nosotros pues atravesamos esa retirada, ¿no? esa interrupción con esa célula narcisista y pasamos pues al mundo, ¿no? A sustituirlo por otras mujeres, por ir enlazando esa vida, ir creciendo. Entonces, ¿qué ocurre en los sueños? El niño tiene que pasar por un montón de fases en las que hay hostilidad, hay ambivalencia afectiva, ¿no? Porque el padre, al igual que lo quiere, también, pues claro, y todo lo hemos visto en muchas ocasiones, que cuando está con la mamá quiere que el padre se vaya, cuando se va de viaje el niño está muy contento y bueno, con las niñas también pasa, pero con el padre. Y vemos que ahí en ese juego que ocurre pasan los celos, la envidia, si hay hermanitos que te separen de mamá también aparecen celos, pues todo ese entramado de afectividad es un impacto fuerte para el niño, ¿no? También hay que ayudarlos a que se puedan separar de la mamá, a que no se queden fijados en ese amor infantil, hay que ayudarlos a que se despegue, darles mensajes claros, ¿no? Y vemos que los niños en el dormir quieren meterse en la cama, quieren ducharse,
acostarse con la mamá, quieren entrar en el cuarto de baño, ¿no? Digamos que están buscando, están haciendo esa investigación y ahí debemos poner un límite, porque vemos que en los niños puede haber esas fijaciones sexuales inconscientes hacia los padres. Entonces es importante que pongamos ese límite porque los niños tienen sexualidad y en los sueños muestran pues esa cuestión con las pesadillas, los terrores nocturnos, ¿no? Que hablan de todo ese manejo de afectividad que les es tan difícil elaborar y que a veces se elaboran a través de los sueños y no hablan de esa hostilidad hacia el padre, porque vemos que en un principio pues vemos esos episodios de hostilidad hacia el padre, pero también vemos ese cariño y luego inconscientemente eso aparece en nosotros reprimido, esa ambivalencia, al ver que lo queremos, pues también hay un odio reprimido en nosotros porque es normal, pero la cuestión es que a veces no toleramos que haya en nosotros esos sentimientos ambivalentes y pueden aparecer fobias, que quiere decir que en lugar de no tener ese límite puesto en nosotros, tiene que venir desde el exterior. Huyo del perro al que me da terror, cuando en realidad no es el perro, en realidad tiene que ver con esa figura, digamos que esa comparación, esa equiparación con la figura del padre, ¿no? Entonces vemos que es algo un poco complejo, pero sobre todo que tengamos en cuenta que en los niños hay sexualidad y que tenemos que poner esos límites adecuados para un adecuado desarrollo afectivo sexual. Los niños tienen que separarse de esa primera familia y hay que ayudarles también a poner esos límites, ¿no? Al igual que en una casa hay puertas, también en el psiquismo debe haber esos lugares, esos espacios. No mezclemos, no olvidemos que por un lado están los padres y por otro están los hijos. Así que bueno, nos vemos la próxima. Dormíamos tranquilamente cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo: hoy quiero tener una aventura, vivir lo no vivido, amar lo inexistente, y ya sé que son las 3 de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo, donde no quede un solo rastro de mí, así que por favor, escúchame. Y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche, pero estaba dormido, soñando tonos del ocre sobre el negro. Primero tuve ganas de decirle: déjame de joder, o bien, indiferente, ¿te parece poca aventura vivir a mi lado? Pero le dije dulcemente, haciendo gala del uso calculado de mi serena voz cuando pronuncio las vocales: oh diosa portadora del dolor, te escucho, soy esa oreja invencible, habla, di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Ella tímidamente recogió la ofrenda y preguntó: entonces, ¿puedo hablar? ¿Decir lo que me pasa por la mente, sin convenciones, sin moral, sin castigos? Bueno, le dije, límites hay siempre. A fin de mes me tienes que pagar. Y ella se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego se despertó y preguntaba ansiosa: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, le contesté. ¿Tuviste un orgasmo magistral? Antes de desmayarte, te retorcías y saltabas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No, le dije. Estoy diciendo que tuviste un orgasmo. Y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el goce. ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor mío. Tu bello rostro. Esa belleza donde renace cada vez el goce. En ese momento, ella me dijo: te amo. Cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos. Esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella, mientras se desnudaba. Hoy haré de ti, amado, mujer y bestia. Alondra que deja de volar porque llega al mar. Gacela
que escapa sin escapar y se la come el viento. Leopardo, seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Algo avergonzado la interrumpí y le dije, ¿para qué tanto? Y ella me respondió con una pregunta, ¿amas a otra mujer? Eso es lo que pasa. Y entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que pedía cuando le dije, sí, estoy enamorado de otra mujer. Y ella nunca dejaría de sorprenderme. Me gustaría conocerla, dijo, y se quedó dormida. A la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo, qué aventura que tuvimos anoche, querido, qué aventura.